Compañeros, profesor, buenas noches. El tema que nos corresponde exponer en esta noche son las finanzas territoriales y el sistema general de regalías. Nuestro grupo está conformado por Derly Juliet Avilés, María Alexandra García Rueda y quien les habla, María José Espinosa. Para dar inicio a nuestra presentación, vamos a definir qué son las finanzas territoriales. Las finanzas públicas territoriales son fundamentales para el análisis fiscal y cumplen una función primordial tanto en el seguimiento y supervisión de la actividad económica como en las decisiones de política macroeconómica. La importancia de estas en la economía se fundamenta en la capacidad de la política fiscal, el uso del gasto público y los impuestos como herramienta de control para asegurar la estabilidad económica, es decir, es la herramienta por medio de la cual el Estado interviene activamente e implementa diferentes políticas respondiendo a los desafíos que se desprenden de la existencia de fallas tanto de mercado como de gobierno. Objetivos: uso eficiente de los recursos, equilibrio y asignación de recursos. Esto con el fin de hacer satisfacer las necesidades básicas de la población, el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas y el desarrollo de los territorios. Como podemos observar en este cuadro, el marco normativo del sistema presupuestal, a la luz de la Constitución Política, desde el capítulo número 3 del presupuesto, comprende los artículos del 345 al 353. Partiendo de las leyes orgánicas y ordinarias del presupuesto, se impactan en el sistema y aplicando los decretos nacionales que dinamizan el sistema. El marco normativo es el Decreto Ley 111 de 1996, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto, donde se encuentran enmarcadas todas las normas que tienen que ver con el presupuesto público en Colombia, pero que alrededor de este Estatuto Orgánico de Presupuesto existen otras leyes que ayudan a regular y complementar el desarrollo del presupuesto público, como lo son la Ley 819 del 2003. Esta ley es una ley donde señala las responsabilidades fiscales de los servidores públicos para llegar a tener una transparencia del índole fiscal. Es la Ley 715 del 2001, la ley que nos permite distribuir los recursos a nivel nacional para los entes territoriales. Tradicionalmente, esta ley le asigna cuáles son las competencias de cada uno de los entes territoriales. Hay una ley que es muy importante, que es la Ley 617 del 2000. Esta es la ley de racionalización del pacto y ajuste fiscal. Lo que hace esta ley es ponerle límites a los gastos de funcionamiento de las entidades públicas para que las entidades públicas reporten los datos de funcionamiento en la gran mayoría de recursos donde se deben ingresar la inversión social, el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Digamos que este es el marco jurídico o el marco normativo que tiene que ver con el Estatuto Orgánico de Presupuesto en Colombia. En la Constitución Política de Colombia de 1991 se introdujo un nuevo concepto en la Constitución que sería la descentralización. Podemos decir que es una nueva modalidad de gobierno que tiene como finalidad que los municipios y departamentos otorgan más poder, es decir, trasladar poderes y funciones del gobierno central a organismos autónomos a las entidades territoriales. Y todo ese proceso, esa nueva modalidad fue llamado en ese tiempo como reordenamiento de 1991. Las características de financiamiento de las entidades territoriales podemos decir que se divide en 4 partes, que serían recursos propios, transferencia de la nación, sistema general de participación y regalías. Ahora les hablaré de cada una de ellas. Los recursos propios son recursos generados de forma regular, sujetos al esfuerzo del recaudo, gestión tributaria y prestación de servicios por parte de las entidades territoriales. La transferencia de la nación es una forma de financiación para todas las entidades territoriales. La ley otorga a la nación mecanismos mediante los cuales transfiere los recursos. Una parte de esos recursos claramente se destina a los departamentos y por otra a los municipios. El Sistema General de Participación
podemos decir que es uno de los recursos más importantes para la inversión local, especialmente para los municipios de las categorías 4, 5 y 6, referirse a la Ley 617 del 2000. Su importancia radica para esos municipios los recursos que financian los servicios que son el sector educación, sector salud, sector agua potable y por último sería alcantarillado. Por último, la característica que sería las regalías, podemos decir que es un esquema de coordinación que tiene todas las entidades territoriales y el gobierno nacional. Gracias a ese esquema, tiene como finalidad mostrarnos la distribución, el objetivo, la administración, la ejecución, el control, el uso eficiente y el uno más importante sería la destinación de los recursos, o mejor dicho, de los ingresos provenientes a la explotación de los recursos naturales. El presupuesto está conformado en dos partes, que es ingresos y gastos. Y eso podemos decir que es una partida simple en contabilidad. Ya ahora hablando de cada uno de ellos, ya como todos sabemos, los ingresos es habitualmente la entidad pública recibe ese ingreso o ese recurso bajo su desarrollo, y se divide en dos partes, tributarios y no tributarios. Los no tributarios, por el lado del departamento, serían todas las tasas o tarifas, las multas y sanciones y las contribuciones. Ya hablando de los municipios, serían las transferencias, que serían las regalías directas, o FOSIGA o entre otras. También sería la transferencia de la nación, que es el Sistema General de Participación. Y ahora los tributarios, como ya todos sabemos, son los impuestos. En los municipios serían los impuestos predial, impuesto de industria y comercio, entre otros. Y los departamentos serían impuestos de vehículos y impuestos de registro. Por otro lado está el gastos. Los gastos se dividen en tres, que sería el funcionamiento, la deuda y la inversión. Sobre el funcionamiento está el personal, que se conforma en directos e indirectos. Está las generales, que son adquisición de bienes y servicios. Por otro lado, en los gastos está la deuda. Y por último sería la inversión, que eso se conforma en salud, pensión, deporte, cultura y entre otros sectores. El régimen de transferencia son recursos que se trasladan a las entidades públicas, nacionales e internacionales, fundamento al mandato.